El módulo 4 se trata del muestreo de poblaciones finitas, que es pues ya nuestro último tema que vamos a ver en este curso de recuperación. La finalidad del muestreo de población finita es obtener información representativa de un grupo grande y contable, sin tener que estudiar a todos sus integrantes. Esto se hace para estimar características, probar hipótesis o sacar conclusiones sobre la población total, utilizando para ello un subconjunto pequeño y manejable. El muestreo permite hacer esto de manera más eficiente en costos y tiempo que si se realizara un censo completo por medio de muestreos simples, estratificados y conglomerados en 2 etapas. Para esto, bueno, pues esta es una breve historia de este procedimiento estadístico en diferentes culturas. Se ha desarrollado de diferentes maneras, pero ha ido evolucionando y sistematizándose estos procedimientos. Así que en las civilizaciones más antiguas, incluyendo en América, que el primer censo fue llevado a cabo por los incas. Durante la Edad Media, los recaudadores de impuestos y administradores en Europa recopilaron información de pequeñas comunidades para calcular las contribuciones al feudo o al reino, empleando lo que podríamos llamar por primera vez el muestreo. Los matemáticos Laplace y Bernoulli sentaron bases teóricas de la probabilidad, lo que permitió entender mejor cómo una muestra puede representar a una población. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Aquí en México en ese momento teníamos una ciudad novohispana colonial. En el siglo XX, estadísticos como Fisher y Neyman establecieron principios rigurosos del diseño experimental y del muestreo probabilístico, como el muestreo estratificado y los intervalos de confianza. El muestreo entonces se ha convertido en una herramienta central en censos, encuestas sociales y estudios de mercado. La tecnología ha permitido manejar muestras más grandes y complejas, aumentando la precisión de las estimaciones. Actualmente el muestreo tiene grandes avances. Por ejemplo, la Big Data, con el crecimiento de grandes volúmenes de datos, el muestreo se ha adaptado para trabajar con datos masivos. Utiliza técnicas como el muestreo aleatorio simple o el muestreo estratificado en contextos digitales. En encuestas en tiempo real, las herramientas digitales permiten recopilar y analizar datos de muestras representativas en tiempo real. Transforman el alcance del muestreo a investigaciones sociales, políticas y comerciales. El muestreo adaptativo se ha desarrollado técnicas más avanzadas como el muestreo adaptativo y el muestreo basado en redes. Permiten estudiar poblaciones difíciles de acceder, como minorías o especies en peligro de extinción. Aplicaciones frecuentes del muestreo en investigación de mercado, en la rama de la salud y la medicina, en las ciencias sociales, en la agricultura y el medio ambiente, en la manufactura y el control de calidad, en las finanzas y economía, en la educación, en la Big Data, como habíamos visto, en las ciencias físicas y experimentales,
En fin, por lo que habíamos visto ya en una sesión anterior, el campo de ustedes es muy amplio y entonces al aplicar el muestreo, eh, ustedes pueden intervenir en cualquier o en la mayoría de las áreas del conocimiento profesional, así es que van a tener mucha chamba. Introducción al muestreo. El muestreo es la parte de la estadística que se ocupa de la selección y acopio de elementos representativos de cierta población a fin de obtener inferencia. A su vez, la población o universo es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. Las principales ventajas del muestreo son que reducen costos, ahorran el tiempo, hay facilidad de manejo de datos. También hay mayor precisión en ciertos casos. Dice, si el muestreo se realiza correctamente, los resultados pueden ser precisos y representativos, reduciendo problemas como errores humanos o desgaste en la recopilación en un censo completo. La viabilidad, en algunos casos, estudiar toda la población es pues impracticable o imposible. Por ejemplo, cuando la población es infinita o muy dispersa geográficamente, ¿no? Como algunos poblados, por ejemplo, en la orografía de el estado de Oaxaca, existen poblaciones en diferentes eh, ubicaciones, pero ya que el territorio es muy accidentado, aunque estén cerca en una línea recta, um, es difícil el acceso rápidamente en esas poblaciones. La flexibilidad, se pueden emplear diferentes tipos de muestreo, o sea, aleatorio, estratificado, por conglomerados, etcétera, dependiendo del objetivo del estudio y las características de la población. También minimización del daño o impacto en estudios destructivos, por ejemplo, pruebas de calidad que destruyen el producto. Es posible analizar toda la población. El muestreo permite evaluar solo una parte sin afectar la totalidad. La generalización de resultados, si la muestra está bien seleccionada, los resultados obtenidos pueden generalizarse a toda la población con un nivel de confianza conocido o confiable, ¿verdad? Adaptación a estudios exploratorios. En investigaciones preliminares o exploratorios, el muestreo permite obtener información inicial que guíe estudios más profundos. También será importante reflexionar sobre las posibles desventajas del muestreo y sus implicaciones. Hay desventajas en el muestreo. Por ejemplo, pues el sesgo, la imprecisión y la no representatividad de la muestra, las cuales pueden llevar a conclusiones erróneas y a la imposibilidad de generalizar los resultados a toda la población. La imprecisión inherente ocurre porque es imposible analizar a toda una población. El sesgo
de muestreo ocurre cuando una muestra no representa adecuadamente a la población de la que fue extraída, debido a que algunos miembros tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados que otros. Por ejemplo, si yo escogiera a David, Gabriel y a Yesenia como muestra de su grupo, probablemente ahí no sería representativo, ¿no? O si escojo nada más a dos mujeres, o si escojo a dos hombres solamente, eh, esa muestra probablemente no sea representativo de todo el grupo. La no representatividad ocurre cuando una muestra no refleja con precisión a la población de la que se extrajo, lo que puede deberse a errores en la selección, un tamaño de muestra inadecuado o baja tasa de respuesta, llevando a conclusiones incorrectas e inválidas. Aunque el muestreo estadístico es poderoso, nunca eliminará completamente la incertidumbre. Siempre existirá un margen de error asociado a las estimaciones, y estos elementos deberán ser tomados en cuenta al hacer las interpretaciones de los resultados. Bien, las etapas principales de una encuesta por muestreo son, primero, identificar los objetivos de la encuesta. En toda encuesta por muestreo, la primera tarea es fijar en términos concretos los objetivos. Sin estos es fácil en una encuesta de gran escala desviarse de los objetivos principales. Perdón. La población bajo estudio, los objetivos de la encuesta deben definir la población que se quiere estudiar. El marco, antes de seleccionar la muestra, resulta de vital importancia contar con alguna lista, un mapa o algún otro material aceptable de la población bajo estudio. El marco disponible debe examinarse para asegurar que están contenidas todas las unidades de muestreo. También dentro de estas etapas está el diseño de la muestra. En esta etapa se elige el procedimiento para la selección de la muestra, incluyendo las estimaciones del tamaño de la muestra, partiendo del conocimiento del nivel de precisión deseado, los costos relativos y el tiempo involucrado para cada procedimiento son también considerados antes de tomar una decisión. Los datos que van a ser recolectados, ¿qué información se busca obtener? Deben obtenerse datos de interés para los objetivos del estudio. El método de medición. En la práctica de los estudios por muestreo existe la posibilidad de elegir el método de medición. Usualmente se opta por uno o más de los siguientes métodos. Por ejemplo, entrevistas personales, entrevistas por teléfono, cuestionarios enviados por internet, cuestionarios remitidos por correo o la observación directa. Entonces, veremos que el muestreo probabilístico se estudia en dos partes. Por un lado, el muestreo probabilístico se basa en la aleatoriedad, o sea, el azar, asegurando que cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado, lo que permite hacer inferencias representativas sobre toda la población. Y el probabilístico
es subjetivo y la selección se basa en criterios del investigador o en la conveniencia, por lo que no garantiza la representatividad y las inferencias sobre la población son limitadas. Veamos el primer tipo de muestreo que se llama aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple con las iniciales más se recomienda en los casos de relativa homogeneidad de las unidades de la población bajo estudio. Es este el esquema más simple y es fundamental en el estudio de la teoría del muestreo. Una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población finita de tamaño n mayúscula es una muestra seleccionada de manera que cada posible muestra de tamaño n minúscula tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Y tenemos esta expresión algebraica en donde están implicadas la simbología del tamaño de la población finita, la muestra y con una serie de operaciones indicadas con una división, una multiplicación, una sustracción y un símbolo que, bueno, para nosotros en ortografía es un signo de admiración. Y ese simbolito nos indica una serie de operaciones. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos este ejemplo y ya marcamos ahí la misma fórmula. Y dice el ejemplo, suponga que se tiene 5 trabajadores. 5 está representado por la N mayúscula y se busca tener datos de sus edades. Para realizar el análisis se busca una muestra de tamaño 3, que es N minúscula. Se puede calcular cuántas posibles muestras se pueden obtener. Entonces, N mayúscula con el signo de admiración significa factorial. Una cantidad factorial o el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Veamos el ejemplo entonces ya expresado en cantidades. Si vemos la sustitución de los valores, perdón, disculpen, entró su compañera. Ay, perdón, profe, estaba trabajando y perdí la noción del tiempo y hasta que vi el reloj dije, ay, no. Entonces por eso me tardé, no me fijé, una disculpa. Bueno, entonces seguimos. Tenemos la expresión algebraica y la sustituimos en la primera línea, que quiere decir 5 factorial sobre 5 menos 3 multiplicado por 1 factorial por 3 factorial. ¿Qué significa esto? Bueno, que 5 será multiplicado sucesivamente por los números enteros que van de 5 hasta 1. Así, por ejemplo, voy a brincarme un poquito. 3 factorial quiere decir que el 3 se va a multiplicar
de 3 sucesivamente por los números enteros a llegar a 1. Entonces, si se hacen estas operaciones que están ya indicadas aquí, nos da este primer resultado. 120 es de multiplicar estos enteros, dividido 5 menos 3 es igual a 2 por 1. ¿Por qué por 1? Porque es el 2 factorado hasta llegar al 1, entonces nada más es 1 por 6, que es el resultado de multiplicar estos números enteros. Y así vamos simplificando y llegamos al resultado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de cómo se ha sustituido los valores de esta expresión algebraica? El 2 por 1, ¿de dónde salió, profe? Ya me perdí. Ah, bueno. Tenemos esta cantidad aquí que está acá. Sí. Entonces, n es igual a 5 menos n minúscula, que es igual a 3. Aquí está. Por un factor. Esta expresión quiere decir factor o factorial. Entonces, 5 menos 3 nos da 2. Y llevándolo al factorial, nos dice Ya, ok. que es el número multiplicado por todos los números enteros que lleven al 1, hasta el 1. Entonces, en este caso, como nada más es 2, pues nada más nos queda el multiplicarlo por el 1. No así como fue aquí. El 5 se multiplicó hasta llegar al 1 y el 3 se multiplicó hasta llegar al 1. El 2 se multiplicó hasta llegar al 1. Y así simplificamos y obtenemos nuestro primer resultado. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Entonces, tenemos que nuestra población de este ejercicio es n igual a 5 y nuestra muestra será igual a 3, de acuerdo a los datos que nos dan. Y tenemos 5 posibilidades de combinaciones. O sea que el 1 se debe escoger 3, con 3 números enteros para escoger la muestra. Entonces, el 1 con el 2 y el 3 sería la primera opción. Luego serían 1, 2 y 4, para no repetir números. Luego sería 1, 2 y 5. Y así seguimos. Deben ser 10 veces. ¿Y ahorita cuántas llevamos? Llevamos 3. 3. Luego, el 2. El 2 con el 1 ya no, porque lo estaríamos repitiendo. Entonces sería 2 con el 3 y el 4. Luego el 2, el 3 con el 5. Y ahí llevamos 5 veces. Seguimos con el 3. No podemos combinarlo con el 1 ni con el 2 porque estaríamos repitiendo. Entonces sería 3, 4 y 5. Bueno, hasta llegar a 10 combinaciones. Entonces, tenemos esta tablita. De acuerdo al resultado que obtuvimos, aquí está.
Entonces tenemos 10 posibilidades de muestra. Y que nos dice que la muestra debe ser de 3, así. Entonces lo que estuvimos ahorita observando, ponemos la primera posibilidad y luego nos vamos así, hasta llegar a 10 posibilidades. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí podemos obtener 10 posibilidades de muestra para encontrar, como dice el problema, que se tiene 5 trabajadores y se busca tener datos de sus edades para realizar el análisis. Se busca una muestra de tamaño 3. Entonces, para saber las edades, tenemos 10 posibilidades y podemos escoger alguna o algunas de ellas. Esto es algo que se llama muestreo aleatorio simple. ¿Alguna pregunta? No, maestro, ninguna. Bueno, ese es el primer muestreo. Hay desventajas, como habíamos mencionado anteriormente, porque requiere un marco muestral completo, costos y tiempo en poblaciones muy grandes, o sea, sería muy costoso. No garantiza representatividad en poblaciones heterogéneas. Dificulta en el acceso a los seleccionados. Es inapropiado para poblaciones desconocidas. Y hay una mortalidad en comparación con otros métodos. Bien, hay un muestreo que se llama aleatorio estratificado. Este esquema de muestreo consiste en fraccionar la población original en subdivisiones llamados estratos, de tal forma que todos ellos forman una partición, bueno, también lo podemos llamar subconjunto. La población de n elementos se divide en L estratos. Se denota el tamaño de la población en el estrato I por NI, teniendo que N es igual a N1 más N2 más etcétera hasta llegar a NL estratos. Número 2, establecido los L estratos, o sea, cuántos estratos hay, se selecciona independientemente en cada uno de ellos una muestra aleatoria, simple, indicando el tamaño de la muestra en el estrato I por n minúscula I, por lo que el tamaño de la muestra será n minúscula, es igual a n más 1, n1 más n2, y así a llegar a nl. Número 3, considerando cada estrato como una población por sí sola, se calcula en cada estrato el estimador correspondiente, el mismo que se pondera, apropiadamente para obtener un estimador del parámetro poblacional correspondiente. La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación y puede ser de diferentes tipos. La fijación simple. A cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales, es decir, que se selecciona un número fijo de unidades muestrales por estrato, independientemente del tamaño relativo de cada estrato en la población. Entonces, veamos este ejemplo. Supongamos que una población está dividida en 5 estratos llamados A, B, C, D y E. Se desea seleccionar una muestra que es igual a 40 y se opta por una afijación simple.
Para realizar el cálculo, entonces realizamos este procedimiento. Indicamos los estratos definidos, que les llamamos en este caso A, B, C, D y E. El número de estratos es igual a 5. 5. El tamaño de la muestra por estrato está representada por esta expresión algebraica. NI es igual a N minúscula sobre L. Creo que no lo ven bien, ¿verdad? Está medio borroso esto. Pero es el numerador es N y el denominador es L. Y entonces, sustituyendo los valores en la expresión gráfica, expresión algebraica, es igual a 40 sobre 5, o sea, 40 sobre 5, y nos da, eso está mal, ¿verdad? ¿Cuánto es el resultado que debemos tener? Está mal. Claro, tenemos 8. Entonces la selección aleatoria, se seleccionan de forma aleatoria de cada estrato 8 elementos. Esto no lo puedo cambiar, pero bueno, sabemos que es 8 elementos para formar la muestra de 40 elementos. Porque 5 por 8 es igual a 40. Bueno, esta es la fijación simple. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, vamos con la fijación proporcional. Es una técnica de muestreo en la que la población se divide en subgrupos o estratos y se selecciona una muestra de cada estrato en proporción al tamaño de dicho estrato dentro de la población total. Esta metodología asegura que cada estrato está representado de manera equitativa en la muestra de acuerdo con su peso en la población. Mejora la precisión de las estimaciones. Algunas desventajas es que se requiere información previa detallada, pudiendo ser costoso o complicado. Tiene una mayor complejidad la planificación. Si los estratos son muy pequeños, pueden quedar excluidos y el costo de implementación puede ser elevado. El ejemplo. Si se quiere una muestra llamada XN de 20 personas y se tienen 3 estratos, L es igual a 3, que desea queden representados en la muestra. ¿Cómo serán los estratos? Entonces, en esta tablita, pues bueno, la primera columna, numeramos los estratos y en este ejemplo tienen estos nombres. El primer estrato son adultos, el segundo son jóvenes, el tercero son niños. La población N I es igual a 145 adultos, 687 jóvenes, niños 155, y al sumarlos tenemos el total de la población. Estos son datos que ya tenemos u obtenemos en base a encuestas, entrevistas, etcétera. Todo lo que enumeramos anteriormente, hemos sacado estos datos. Y entonces construimos esta tablita. Tenemos esta columna
que está aquí identificada. Y la próxima columna es obtener la proporción llamada WI, que esta proporción es igual a este cociente, NI sobre N. ¿Sí? Entonces, 145 lo dividimos entre, no, entre la población que hemos obtenido aquí. Permítanme. Bueno, continuamos. Y entonces, así obtenemos este primer resultado con respecto a la proporción WI. Seguimos con los siguientes datos: 687 sobre 987, que está aquí. Y por último, 155 sobre 987 y obtenemos este dato. Al sumarlos, nos aproximamos a 1. La siguiente columna, que es la muestra N minúscula I, es igual al producto de la proporción por, ¿cómo se llama? XN. Es la muestra igual a 20. Entonces, este resultado lo multiplicamos por la muestra y obtenemos el primer resultado. Y así sucesivamente con los que nos faltan. Al final sumamos. Y esta columna nos sirve para redondear esta muestra. Entonces tenemos que 2.92 lo redondeamos a 3, 13.92 a 14, 3.14 se queda en 3 y 19.98 lo dejamos en 20. Nota, es importante que se verifique el total de la muestra redondeada de acuerdo a los estratos y el valor solicitado N, que sean iguales. De no serlo, se deben ajustar las muestras, o sea, estas redondeadas, para que sea igual al total de la muestra buscada. Esta es la muestra buscada. Entonces, este es el procedimiento de una afijación proporcional. Vayamos a la fijación óptima. Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. Sus ventajas son que reduce la varianza si los estratos son bien definidos y garantiza que cada estrato está representado en la muestra, aun con variabilidad significativa entre los estratos. Entonces, en el ejemplo dice, supongamos que una población está dividida en tres estratos, A, B, C. Se desea seleccionar una muestra N que es igual a 60 y se opta por una fijación óptima. Aquí pasé los mismos datos y construimos nuestra tablita. Estos son los estratos A, B y C. La población: 50 del estrato A, 100 del estrato B, 150 del estrato C, y en total nos da una población de 300.
que pueden ser personas, pero también podrían ser, ¿qué se les ocurre, por ejemplo? Gatos. Gatos, sí, muy bien. O cuando se busca la población de perritos que hay que vacunar, ¿no? Y a lo mejor aquí se ponen por edades o por razas. En fin, población, nada más hay que recordar que no significa necesariamente personas. La siguiente columna es la desviación estándar de cada estrato, SI. Ahora, ya vimos en otra sesión cómo se obtiene la desviación estándar. Entonces aquí ya no lo voy a ver, sino simplemente estos son los datos de desviación estándar. Y una vez conformada esta tablita, paso a ver cuál es la fórmula algebraica, que es el tamaño de la muestra por estrato. Para desglosar esta fórmula, lo voy haciendo por partes. Primero voy a obtener este denominador, que es una sumatoria. Este símbolo me indica que es una sumatoria. Aquí está. Entonces, primeramente se calcula y desde luego sustituyo los valores de n. En el primero es 50 por 4, que es la desviación estándar, más 100, porque es sumatoria, más 100 por 2, que es su desviación estándar, más 150 por 6, que es su desviación estándar. Efectuando las operaciones, obtengo este primer resultado. Aquí dice que se puede calcular para cada estrato su muestra correspondiente. Entonces, la primera muestra, que es N1, es igual a, o sea, ya aplicamos entonces esta expresión algebraica para cada uno de estos, para las muestras que aquí nos están pidiendo. En el primero, entonces es igual a 60 por 50 por 40. No, aquí está mal. Es 50 por 4. Aquí se fue un 0 de más. Entonces 50 por 4 sobre el resultado. O sea, este resultado aquí ya lo obtuvimos, que es 1300. Y así nos da 9.23. Aquí, ojo, es 4. Aquí se fue de más este cerito. Y entonces, redondeándolo o aproximándolo, en vez de 9.23, lo dejamos en 9. Para la siguiente muestra, que es N2, es igual a 60. Aquí seguimos la fórmula. 60 por 100 por 2, o sea, es esto. 100 por su desviación estándar. Sobre 1300. ¿Por qué 1300? Porque aquí ya habíamos sacado este resultado. Y obtenemos, pues aquí coincidió, 9.23 y lo acercamos o se queda en 9.
Por último, 60 por 150 por 6 sobre 1300 nos da 41,54 y lo acercamos a 42. Entonces, selección aleatoria, se seleccionan de forma aleatoria de cada estrato para formar la muestra de 60 elementos tomados para el primer estrato 9, para el segundo subgrupo también son 9 y para el tercer subgrupo 42. ¿Sí? O sea que de aquí vamos a sacar, perdón, aquí 9, aquí 9 y aquí 42, para que sumados nos da 60, que es lo que nos pide que sea la muestra de 60 elementos. Podemos hacer ya la tablita definitiva. Estamos con los estratos, la población que obtuvimos de las encuestas, entrevistas, en fin, etcétera. Es trabajo de campo, básicamente. Obtuvimos la desviación estándar de cada uno. Efectuamos las operaciones siguiendo esta expresión algebraica y tenemos ya los resultados. De tal manera que sabemos que para este primer estrato el muestreo debe ser de 9. Para el segundo estrato el muestreo debe ser también de 9. Y para el tercer estrato de la población deben ser 42. Y así sumados tenemos 60 muestras de todo este universo. ¿Ok? No vamos a revisar 300 gentes, sino solamente 60. ¿Hasta aquí preguntas? No, ninguna, maestro. Como ven, son operaciones sencillas. Básicamente son las operaciones básicas que venimos haciendo desde niños. Lo que importa aquí es tener el orden, el procedimiento debe ser ordenado. Eso es todo. No tiene mayor ciencia. ¿Ok? Como les dije en una sesión anterior, esto se puede hacer a través de la inteligencia artificial o con otros procedimientos. Pero ahorita a nivel académico y de estudiantes es necesario hacerlo así, ahorita. Ya después ustedes, obviamente que cuando en el ámbito profesional vean situaciones más complejas, entonces van a tener que requerir a otros procedimientos, pero esto ya ustedes lo van a saber cómo se obtienen estos datos. Entonces, pues háganlo, conózcanlo y ejercítenlo siempre, por favor. Bueno, entonces vamos a dejar este ejercicio. Si le toman una captura de pantalla, por favor. Y entonces, a partir, bueno, de la tarea anterior, va a seguir esto también siendo individual. Esto siguen ustedes con el procedimiento ahora, con este ejercicio, ya va a ser de manera individual. Entonces seguimos ocupando los mismos datos, ¿verdad? Que nos había dado. Sí, Ok.
y lo pasan a un PDF para verlo la próxima sesión. ¿De acuerdo? Y bueno, el recordatorio es de la tarea auténtica. Los que ya lo hicieron bien, pues no hay problema, pero los que no, vuelvo a repetir, la tarea auténtica consiste en un solo documento. Perdón, ¿ya puedo dejar de compartir? Sí, sí, profe. Sí. En un solo documento unen las dos partes de la tarea auténtica. Hacen su carátula y en el archivo lo empiezan con su apellido paterno, materno y nombre. Y las letras TA, que es la tarea auténtica, por favor, porque es una evaluación aquí ya individual de ese documento. Ay, perdón, profe, yo se lo había mandado, pero no tiene esa nomenclatura. Ajá. Ahorita que integre estos ejercicios, se los reenvío con los datos pasados y nada más integro esto y ya le cambio la información. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta, estimados estudiantes, sobre de esto o sobre algún otro tema? Bueno, Yo tengo una duda, profe. yes. Con el ejercicio que teníamos asignado, hay una parte donde, más que nada en las desviaciones, bueno, en nuestro caso nos sale signos negativos. Mi duda es si se contempla en la sumatoria los signos negativos o se toman como absolutos, o sea, sí. ¿En qué parte te salieron negativos? No he visto. Sí, a partir de las desviaciones, el apartado de desviaciones, Ajá. al realizar ciertas operaciones, algunos salen en signos negativos. Entonces, si yo lo sumo, respetando los signos, vaya, me sale un resultado. Y si lo sumo con valores absolutos, pues me sale otro diferente. Entonces, basándome en la grabación y la clase que vimos con usted, si no me recuerdo también en signo negativo, pero usted sí tomó valores absolutos. Entonces ahí Ajá. es mi duda, si lo tomo así o respeto los signos. ¿Tus datos se refieren al programa de los autos? O recuérdame Sí, cuál. justo. ¿Sí? Sí, Sí, entonces sí son absolutos, por favor. ok, listo. Esa Bueno, sería mi única duda. ok. Vamos a pasar lista. Jessica está. Sí, es que estoy presente. Pues eres tú, ¿verdad? Gabriela. Presente, profesor. Ok. Liliana. Presente, profe. Maritza. Maritza está. Rivera. Yesenia Cabañas. Presente. Raúl Miguel. No. Patricia Chávez. Presente. David Gabriel. Danae Ruiz. Presente, profe. Karen. Sí está. Y si está Presente. Heriberto. Heriberto sí está, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí le dejamos y nos vemos para la sesión y con sus ejercicios, por favor. Pero ya va a ser en forma individual. ¿Ok? Ok, profe, muchas Bueno. gracias. Buenas Bueno. noches, gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego.